Estamos con Esteban Santos, analista internacional, catedrático universitario. Vamos a hablar de la coyuntura internacional. Hay diferentes aristas que las vamos a tocar con el especialista. Bienvenido, Esteban, gracias por estar con nosotros. Lo primero, lo de la situación con Corea del Norte. ¿Qué es lo que podría pasar y a qué se debe nuevamente esta tensión internacional en esta zona complicada? Bienvenido. Gracias, Fernando, un gusto como siempre. Corea del Norte vuelve a estar en la palestra internacional dado las nuevas recientes agresiones diplomáticas que han ido escalando entre los Estados Unidos y pues Corea, que ha retaliado haciendo grandes shows armamentísticos y un despliegue militar. ¿Son solamente eso, shows? Empieza por ahí, pero terminamos con maniobras conjuntas que en este momento se encuentra haciendo los Estados Unidos con Corea del Sur y con Japón, que son los principales vecinos que le tienen como miedo a este primo no tan deseable dentro de la zona. Entonces empieza la escalada así armamentística, bélica, tonos, roces diplomáticos, y luego empiezan acusaciones mutuas. ¿Qué es lo que quiere Corea del Norte? Corea del Norte lo ha dicho siempre, primero para todo esto es el país más hermético del mundo, entonces responder esa pregunta propiamente resulta una incógnita en sí mismo. Pero lo que ha hecho es siempre tener un enemigo común, y este enemigo común ha sido los Estados Unidos desde la creación propiamente luego de la Segunda Guerra Mundial de esta dinastía Kun. Lo que termina pasando ahora sí puede ser un poco impredecible en la medida en la que tenemos una administración ahora gobernada por el señor Donald Trump que se ha caracterizado justamente por esta impredecibilidad. Entonces, si vemos una escalada que se empieza a dar en Corea del Norte, pero ya tuvimos unos primeros señales de advertencia muy fuertes lanzando esta denominada madre de todas las bombas, ya tenemos algunos misiles que han sido lanzados en Siria, todo esto evidentemente sin ninguna autorización por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como tal, pero cuando vemos que existen estos vetos recíprocos que pueden tener por un lado los Estados Unidos y por otro lado los dos jugadores muy importantes con China y sobre todo Rusia, entonces empiezan nuevamente solo acciones unilaterales. Y los focos calientes en este momento efectivamente son por un lado Corea del Norte, que no se ha dado, y esperemos que no sea así, una confrontación directa, pero estas señales alternas como son, por ejemplo, el enviar ya tropas, el enviar maniobras con países aliados y el ya tener un ejército preparado para cualquier acción, sin duda alguna es algo que nos tiene que llamar la atención. ¿Y por qué hago uso yo de un enemigo común? Es decir, ¿en qué momentos, de qué instancia política un país hace uso de un enemigo común? En este caso, Corea del Norte. Como todo país, la historia nos ha contado que cuando nosotros necesitamos tener a un país junto, unido, cuando yo necesito permanecer en el poder, entre otras razones, ¿cómo hago yo? Necesito un malo, y necesito un malo... O cuando estoy en crisis de política interna. Sin duda, y lo conversábamos antes de empezar esto, lo que para muchos fue el conflicto ecuatoriano-peruano, lo que fueron las guerras de las Malvinas en Argentina, o lo que puede terminar siendo lo que está pasando ahora en Venezuela. También el necesitar, el necesitar de un enemigo común para poder defenderse de una agresión. Ahora, desde hace muchos años, o por lo menos desde que uno tiene uso de razón, se ha dicho que ya se viene la Tercera Guerra Mundial. En los 70 se decía que ya se venía el fin del mundo, en el 2000 que se acababa el planeta, que la Tercera Guerra Mundial. ¿Estamos a puertas de eso? Volvemos a tener esta nueva... hubieron muchos memes, muchas noticias entre unas especulantes y demás. ¿Cuál es el miedo real que se tiene que tener? Que cada vez tenemos armamento militar mucho más sofisticado, cada vez tenemos la fórmula de autodestruirnos, sí, como humanidad, lamentablemente sí es cierto. Pero también, por otro lado, hemos tenido una nueva alza de regímenes muy populistas, de nuevos líderes que para muchos pueden causar un miedo. De llegar a decir que estamos ante una catástrofe atómica, nuclear, yo permito decirme que estamos muy lejos de esto, espero. Lo que estas nuevas noticias empiezan a darse es por todos estos lamentables nuevos conflictos internacionales que se están dando y que el mundo tiene que tomar nota y estar atento. ¿Cuánto tiene que ver la situación Estados Unidos, la situación Siria, la situación Corea del Norte con lo que va a pasar en los próximos días en Francia, las elecciones en Francia? Y ese fue otro de los temas muy importantes que vale la pena acotarlo, porque el mundo se lo tiene que entender siempre como un eje global. El concierto internacional es un espacio muy frágil en el cual tenemos que estar muy claros en todas las fuerzas que pueden estar por un lado y por el otro. Entonces tenemos unos cambios importantes que están dando ya en la Unión Europea con la salida del Reino Unido de la Gran Bretaña, pues con el famoso Brexit. Tenemos unas elecciones en Francia que son decisivas para la estabilidad de lo que vaya a pasar en los próximos años en Europa. Hay dos personas que acaban de pasar a la segunda vuelta, el señor Macron y la señora
Le Pen. Le Pen ha dicho claramente que si es que llega al poder, ella representa al ala más de extrema derecha que puede tener Francia, y ha anunciado su salida de la Unión Europea, ha anunciado deportaciones igual masivas por parte de en temas migratorios y demás. Y Macron es una persona, si bien no tiene una experiencia política importante, pero es una persona mucho más moderada y mucho más aperturista a un libre mercado. Entonces, lo que pasa en Francia es clave, porque si Francia sale de la Unión Europea, ya estamos hablando de una Unión Europea extremadamente debilitada, con una canciller Merkel que se quedaría un poco a la deriva sola en este timón por parte de los europeos. Este es un contrapeso necesario que tenía y necesitaba como aliado en Occidente los Estados Unidos, por ejemplo. Y con la nueva administración Trump se han dado también unos cambios ya muy importantes, mucho más belicista, mucho más intervencionista, y estas placas tectónicas de la política empiezan otra vez a poderse ver desquebrajar. Y esto con las agresiones internacionales, que son, creo yo, las papas calientes más importantes: Siria, ahora Corea del Norte, y lo que pueda pasar también en diferentes focos, como lamentablemente termina siendo la desestabilización que está viviendo el hermano país de Venezuela. No quiero dejar pasar el tema sirio, a propósito de Rusia y su influencia en ese país. ¿Por qué defiende tanto Rusia a Siria? No, hay muchas razones, y para tratar de ser lo más sucinto, entre otras, Rusia ha tenido siempre una política. Si vemos los últimos años lo que ha hecho el señor Putin, por ejemplo, cuando fue la anexación de Crimea, por ejemplo, todo el problema que tuvo en Chechenia, y este mensaje muy claro de no intervención por parte de potencias foráneas que no sea dentro del eje de acción ruso, eso es muy importante. China y Rusia mantienen una relación estable, yo diría intergubernamental, muy clara, de interdependientes. Y siempre esta idea de cualquier agresión que pueda venir por parte de Occidente no aceptable. Entonces, esta zona de influencia muy importante para Rusia, por eso pongo el ejemplo de, por ejemplo, en la anexación de Crimea, ¿qué hizo Occidente cuando literalmente se anexó toda una península por parte que formaba parte de Ucrania y ahora es parte de Rusia? Pero, y el mundo no hizo poco menos. Pero es un tema estrictamente político, o hay intereses, porque siempre generalmente, o en la mayor cantidad de veces, de casos, el mundo se mueve por intereses. Es decir, ¿qué interés económico tiene, por ejemplo, Rusia en Siria? Es que no solo es un interés económico, estamos hablando de muchos temas, ejes influenciados. El tema religioso es sin duda un problema muy grave. Digo muy grave porque ha causado unas pasiones muy claras cuando estamos hablando del extremismo islámico, por ejemplo, por un lado, y también, sí, no lo veamos solo en réditos económicos en torno a recursos naturales que pueda tener, que Siria sí los tiene, pero en este caso yo creo que es más un tema geopolítico, porque ha sido la zona donde todas las potencias han estado chocando. Naciones Unidas se ha visto imposibilitada de poder actuar porque ha habido un veto irrestricto por parte de Rusia y por parte de China. ¿Y qué es lo que hemos vuelto? Una vez más a acciones unilaterales por parte de los Estados Unidos o a través de la OTAN. Y esto es algo que lamento, porque los organismos no pueden ser lo suficiente fuertes para poder repeler una acción por cualquiera de las potencias. Pero en este momento el mundo está muy atento a ver qué va a poder hacer la comunidad internacional como tal. Personalmente creo que las acciones van a seguir siendo unilaterales de los Estados Unidos y de la OTAN. Dependerá mucho de qué es lo que pasa ahora en la Unión Europea. Habrá posibilidad de seguir hablando sobre este y otros temas. Gracias, Esteban Santos, analista internacional, catedrático universitario.